Cada día escuchamos a las empresas hablar de sostenibilidad, de ser carbono neutral, pero a ver, ¿cómo sabemos qué es verdad y qué es puro marketing? En medio de tantas promesas, la desconfianza crece. Lo que hace falta es un manual de reglas claro, un estándar que todos entiendan y que nos dé confianza. Bueno, pues hoy vamos a desglosar exactamente eso. Ok, entonces, ¿cómo vamos a desenredar todo este tema? Miren, el plan es simple. Primero, vamos a ver cuál es el problema de fondo con la credibilidad. Luego, presentamos la solución, la norma ISO 1464. La vamos a desarmar en sus tres partes, entenderemos qué la hace tan confiable y al final veremos por qué todo esto importa en el mundo real. Y aquí arrancamos. Es que, seamos honestos, vivimos en la era del escepticismo, ¿no? Cuando una compañía dice que es verde o que está bajando su huella de carbono, nuestra primera reacción casi siempre es de duda. Se necesita un puente muy sólido para pasar de esa desconfianza a la credibilidad. Esa es la pregunta del millón. Sin un lenguaje común, sin un método que se pueda revisar de forma independiente, ¿las promesas se quedan en? Bueno, en puras palabras. Y esto le abre la puerta de par en par al famoso greenwashing, donde parece que importa más la publicidad que la acción real. La raíz del problema es justamente la falta de un estándar. Y eso nos lleva derechito a la solución. Porque por suerte, para este caos de declaraciones, existe una especie de manual de reglas global. Se llama ISO 1464, y su trabajo es ser el traductor universal para el idioma, a veces muy complejo, de las emisiones de gases. Entonces, ¿qué es esta cosa, la ISO 14064? Pues piensen en ella como el libro de jugadas oficial de la Organización Internacional de Normalización, o sea, la ISO. Dicho de forma simple, es el manual que le dice a las organizaciones, así es como tienes que medir, así es como tienes que informar y, lo más importante, así es como un tercero independiente va a revisar que no estás inventando nada. Ahora, aquí viene lo interesante. Lo genial de esta norma es que no es un monstruo de 1000 páginas, ¿no? Está dividida en tres partes súper lógicas, casi como una familia donde cada miembro tiene un trabajo muy claro. Vamos a conocerlas. La primera parte de esta familia se concentra en la organización en su totalidad, o sea, en toda la empresa o entidad, y se resume en una pregunta súper simple y directa. ¿Qué emito? El objetivo de esta primera parte es medir la huella de carbono completa de una organización. Es el punto de partida, el inventario para saber desde dónde estamos empezando. Si nos ponemos un poquito más técnicos, esta sección pone las reglas para que una compañía calcule todas sus emisiones. Y las ordena en categorías muy claras, las que genera directamente, las que vienen de la electricidad que compra y las que se generan en toda su cadena de valor. Ok, ya medimos todo lo que emite la empresa. Ahora pasemos a la segunda parte, que es donde las cosas se ponen proactivas. Aquí ya no miramos a toda la organización, sino a proyectos específicos que buscan hacer un cambio. Si la primera parte era ¿qué emito?, esta es su contraparte lógica, ¿qué reduzco? Se enfoca en medir, con números, las reducciones de emisiones que se logran con un proyecto en particular, como un parque eólico o un plan de reforestación. Aquí es donde se pone a prueba si un proyecto de verdad funciona. Esta parte de la norma nos da las herramientas para demostrar, por ejemplo, que un proyecto de energía limpia realmente redujo emisiones en comparación con un escenario donde ese proyecto nunca hubiera existido. Es la prueba del algodón, por así decirlo. Y con esto llegamos a la tercera y última pieza del rompecabezas, la que amarra todo el sistema y le da esa credibilidad a prueba de balas que tanto necesitamos. Y todo se reduce a la pregunta que importa al final. ¿Es cierto? Esta tercera parte es básicamente el manual para los auditores. Les dice exactamente cómo tienen que revisar que los números de las partes 1 y 2 sean reales y confiables. Es, en pocas palabras, el sello de garantía. Bueno, y para que todo esto funcione, la norma se apoya en 5 principios que son clave. A mí me gusta verlos como las 5 promesas que cualquier reporte de emisiones tiene que cumplir para que podamos confiar en él. Y estas son las promesas. Primero, relevancia, para que los datos importen de verdad. Segundo, completitud, que no se deje nada importante fuera. Tercero, consistencia, para poder comparar los resultados a lo largo del tiempo. Cuarto, exactitud, o sea, que los cálculos estén bien hechos. Y por último, transparencia, para que cualquiera pueda entender de dónde salieron los números. Si se cumplan estas 5, bingo, tenemos confianza. Ok, ya entendimos que verificar es clave. Pero, ¿cómo funciona eso en la vida real? ¿Qué hace exactamente un auditor independiente para llegar y decir, sí, estos números son correctos? A ver, es súper importante saber que hay niveles.
No todas las verificaciones son iguales. Por un lado está el aseguramiento limitado, que es como una revisión general para ver si algo obvio está mal, y por otro, el aseguramiento razonable. Eso ya es otra cosa. Es una auditoría a fondo, muy parecida a una auditoría financiera, donde se revisa hasta el último papel. Claro, una es más barata y la otra, pues más cara, pero mucho más rigurosa. Y miren, este gráfico lo deja clarísimo. La diferencia de costo no es un capricho. Refleja la enorme cantidad de trabajo, de horas y de detalle que implica poder dar un veredicto de razonablemente exacto. Es al final una inversión en certeza. Y este proceso de verificación es súper ordenado. Tiene sus etapas bien marcadas. Primero se planifica la auditoría, luego se ejecuta, o sea, se meten de lleno a revisar todo. Después vienen los hallazgos, donde le dicen a la empresa, oye, encontramos esto. La empresa hace las correcciones y al final el verificador emite su opinión independiente. Un ciclo completo que garantiza rigurosidad de principio a fin. Bueno, ya vimos todos los detalles técnicos, ¿verdad? Pero ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Por qué todo esto es tan relevante? ¿Qué impacto tiene esta norma en el mundo real, para las empresas, para quienes invierten y al final, para todos nosotros? Una pregunta muy común es, ¿y esto es lo mismo que el GHG Protocol? La respuesta corta es no, pero se llevan de maravilla. Piensen que el GHG Protocol es como la receta base, la metodología que casi todo mundo usa. Lo que hace la ISO 14064 es tomar esa receta y ponerla en un marco oficial, súper estructurado, que se puede certificar. Y sobre todo, le añade esa parte 3, la de la verificación, que es su gran superpoder. Y aquí está el resumen de por qué vale la pena todo este esfuerzo. Para la empresa, significa una credibilidad por las nubes, datos de muchísima mejor calidad y acceso a financiamiento verde. Y para los inversionistas, es paz mental. Es tener una base sólida para decidir, sabiendo que no les están vendiendo humo. Al final, se reduce el riesgo para todos. Y cerramos con esta reflexión. En un mundo que exige cada vez más responsabilidad climática, donde inversionistas, clientes y reguladores miran todo con lupa, ¿de verdad tienen cabida los datos que no están verificados? Parece que la era del créeme porque yo lo digo está llegando por fin a su fin.